Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón. Asignatura: Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, parte 1. Magíster: José Ángel Martínez Flores. Estudiante: Elsa Gutiérrez. Licenciatura en Educación Preescolar. El expansionismo norteamericano. En la expansión territorial, esta es una de las características más importantes para el desarrollo de los Estados Unidos. Dentro de la expansión se dieron muchos sucesos en los cuales se originaron desde 3 colonias importantes, donde las mismas ayudaron a lo que es hoy los Estados Unidos, que es una gran potencia. Desde el momento de la independencia, se formaron inicialmente en los Estados Unidos, en donde experimentó un proceso de expansión demográfica, territorial y económica, con una consolidación de un sistema democrático en el cual puso las bases de la gran potencia en que iba a convertirse tras la Guerra de la Sucesión. Hay un personaje muy importante, quien fue el presidente James Monroe dentro de lo que fue la expansión. Este justificó la expansión en el continente frente a la presencia de las potencias europeas, con la llamada Doctrina Monroe, resumida en una fórmula, en la cual ellos tenían una frase: América para los americanos. La expansión se efectuó por medio de la compra, por medio de anexión y por medio de una guerra. Ellos compraron Luisiana a Francia, la Florida a España y Alaska fue comprada a los rusos. La guerra fue en Texas, en lo cual en 1845, mientras que California y Nuevo México fueron cedidos por México en 1848, tras una gran derrota en la guerra, en donde tenía por nombre Paz de Guadalupe Hidalgo. También hubieron otros aspectos que fueron las plantaciones de algodón en el sur, con mano de obra esclava que eran procedentes de Américas, industrias en el norte. También en este tiempo se buscó oro en 1848, que por medio de esto comenzó lo que fue la fiebre del oro, que los atrajo a California. En la doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue emitida en un momento en que los Estados Unidos carecía de poder militar. Entonces, para ellos poder sustentar una doctrina Monroe, esta fue tomada de importancia en la definición de las relaciones internacionales entre la nación norteamericana y el resto de los continentes, por lo que a menudo esto se consideró, y ellos lo consideraron en ese tiempo, como un anuncio del futuro imperialismo estadounidense. La doctrina Monroe fue ideada por John Quincy Adams, quien para este tiempo sería el presidente de los Estados Unidos, luego de Monroe, pero fue presentada por este último al Congreso de la Nación en su 6º discurso sobre el Estado de la Unión. En esta, ellos tomaron la doctrina Monroe como un escepticismo, pero más adelante con sumo entusiasmo a medida de que esta fuera influenciada por los estadounidenses al resto de América.
Ellos celebraron la doctrina Monroe con una frase muy célebre, como lo dije anteriormente, en lo cual decía América para los americanos. De allí se estipula lo que fue la doctrina Monroe como un asunto de importancia estratégica, pero para los Estados Unidos, el cual apoyó en la lucha independentista del resto de muchos continentes, considerando como una amenaza, así también recién adquirida, a la soberanía de cualquier afianzamiento del poder imperial europeo en América. El Destino Manifiesto. En el Destino Manifiesto, este apareció por primera vez en 1845, en un artículo publicado en la revista Democratic Review de New York, de autoría del periodista John Sullivan, en el que fundamenta la necesidad de demostrar que los Estados Unidos era un pueblo elegido por Dios, y que éste se estaba extendiendo por todo el continente americano. Ellos decían que eran asignados por la divina providencia para el desarrollo del gran experimento de la libertad y del autogobierno. Ellos decían que este era un derecho que ellos tenían. Entonces, hubo un tiempo en que ellos deciden que es tiempo de aplicar esa concepción a Texas, que era territorio para ese tiempo de México, por cuya disputa con los Estados Unidos, esta entabla una guerra con México. La guerra fue en 1846 a 1848. Y este termina anexando junto a otros territorios mexicanos, como yo comenté anteriormente. Entonces, también los Estados Unidos se involucra en la guerra con España por la posesión de Cuba y posteriormente en 1901 y 1914 en la sucesión de Panamá, para señalar los hechos que fueron más significativos para ese tiempo. La política del gran garrote y del buen vecino. En la política del gran garrote y del buen vecino, en esto, según lo investigado, se puede decir que la política del buen vecino fue emitida y tomada por los Estados Unidos, donde se acordó que ellos, mediante esta política, no iban a intervenir militarmente con los pueblos vecinos y que ellos no iban a influir en asuntos concernientes a los pueblos de Latinoamérica. Bajo esta política, de lo que fue la política del gran garrote, esta se legitimó en una política externa estadounidense, en el cual por medio de esa se usó la fuerza como medio para defender los intereses de ellos en un sentido más amplio, lo que resultó que en numerosas intervenciones políticas y militares fueran en todo el continente. Hubieron dos principales causas mediante estas dos políticas, una que fue la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial. Hubieron consecuencias y en las que estas se destacan la anulación de la enmienda Platt en Cuba y la retirada del cuerpo militar en Nicaragua y Haití. Esta medida tuvo fin a principios de la Guerra Fría, cuando los Estados Unidos intervino militarmente en uno de los continentes americanos. La fiebre del oro en California y el ferrocarril de Panamá. En la fiebre del oro se dice que el principal incentivo para lo que fue la construcción de la línea del ferrocarril fue el gran aumento de tráfico
que hubo en California debido a lo que fue la fiebre de oro, que fue en 1849. Hubo un personaje muy importante, fue el presidente Simón Bolívar. Por medio de él empezó todo lo que fue la construcción para el ferrocarril en Panamá. Este se encargó de un estudio sobre la posibilidad de construir este ferrocarril desde Chagre hacia la ciudad de Panamá. Sin embargo, la idea de este presidente no fue llevada a práctica. En 1838, una compañía francesa, a la misma se le otorgaron derechos para la construcción de una carretera o del ferrocarril. Hubo un primer estudio de ingeniería que recomendó un canal desde la bahía de Limón hasta la bahía de Boca del Monte, pero el nuevo proyecto fracasó por falta de financiamiento. En agosto de 1850 se dio el comienzo del proyecto, pero rápidamente la dificultad del mismo se hizo evidente. ¿Por qué se hizo evidente? Porque hubieron muchas cosas que pasaron. El calor sofocante, hubieron muchas inundaciones porque hubieron lluvias torrenciales por casi hasta la mitad del año. También la causa de lo que fue la fiebre amarilla y la malaria, donde murieron un sinfín de personas por la misma. Sin embargo, más adelante, en 1851, la suerte volvió, pero también se vieron obligados a refugiarse en la bahía de Limón debido a una gran tempestad. Sin embargo, más adelante, el ferrocarril comenzó a funcionar con 64 kilómetros de riel aún por colocar. Esto aumentó enormemente el valor de las acciones de la empresa en que en este momento se estaba encargando del ferrocarril y en donde este permitió financiar el resto del proyecto. Rivalidades anglosajonas por el control de América. Dentro de lo que fue las rivalidades anglosajonas por el control de América Central, jugaron un papel muy importante en lo que fue la Gran Inglaterra y los Estados Unidos. Estos dos países establecieron una rivalidad por el control del comercio en Centroamérica. Había mucha necesidad de ese tiempo para comerciar. Entonces, ellos peleaban lo que eran las oportunidades de poder comerciar dentro de los países latinoamericanos. Sin embargo, el gran ganador de esta disputa fue los Estados Unidos, en el cual mediante de esto se establecieron el Tratado Clayton en 1850, donde este dice que suscrito entre Inglaterra y los Estados Unidos el 19 de abril de 1850, allí ellos hicieron un pacto en el que ambos países se comprometían a no disfrutar en una forma unilateral de una vía interoceánica por Centroamérica. Este acuerdo tuvo un contexto en la disputa por el control de la ruta interoceánica por Centroamérica, teniendo presente que Nueva Granada y Estados Unidos acababan de firmar el Tratado Mallarino en 1846. Ante esta situación, hubo una reacción de los Estados Unidos,
por establecer un tratado con Nicaragua para abrir un canal por medio de ese país. El objetivo principal de este tratado fue de poner fin a la disputa entre ambos países sobre el dominio del futuro del canal interoceánico por Nicaragua. Los ingleses logran el compromiso de igualdad de oportunidades en la construcción y uso de un futuro canal en cualquier parte de Centroamérica. Construcción del canal francés y estadounidense. En 1876, la Sociedad Geográfica de París organizó un comité. En este se promovió la cooperación internacional para realizar estudios que llenaran vacíos sobre el conocimiento geográfico del área de América Central, con mira a construir un canal interoceánico. El comité emite una compañía limitada, la cual se llamaba Société Civile Internationale du Canal Interoceanique de Darien. Esta era presidida por Ferdinand d'Alexis, al teniente de la Armada Francesa, Lucien Guisset, nieto de Lucien Bonaparte. Se le asignó la exploración del istmo. Este fue el único que logró cruzar la selva de Panamá. Más adelante, se dice que Ferdinand d'Alexis, una semana después, logró el consenso y finiquitar los detalles con las cosas, ahora amenazando con salirse de sus manos. Dentro de lo que fue la construcción del canal, hubieron muchos fracasos. Sin embargo, los Estados Unidos logró finiquitar todo lo que fue lo que ahora llamamos el Canal de Panamá. La historia del general Victoriano Lorenzo. Se dice que Victoriano Lorenzo era un guerrillero que fue un líder indígena nacido en la segunda mitad del siglo XIX. Este nació en la provincia de Coclé. No se sabe con exactitud la fecha, pero sí que fue en 1867. Según indica un periódico, La Universidad, Lorenzo fue un campesino que a la edad de 9 años fue entregado al jesuita Antonio Jiménez de la parroquia de Capira por su padre. A los 25 años, en 1889, él mismo es nombrado alcalde de la provincia de Coclé. Un año después, en 1890, se casa con María Lorenza Morán. Pero se dice que esta unión zozobra 2 años más tarde, cuando este recluido en la cárcel de la Bóvedas en la ciudad de Panamá, al declararse culpable del homicidio de Pedro de Hoyos, este era un lugareño de Sincelejo, quien le disputaba la jurisdicción administrativa de regidor. Por lo consecuente, este quería el trabajo personal subsidiario, pecuario y los de diezmo y primicias de los caseríos de la dicha pareja, a favor de la alcaldía de Capira. Más adelante, Victoriano Lorenzo se dice que es detenido junto a alguno de sus jefes el 1 de diciembre de 1902. De allí le abrieron un proceso judicial sustentado en acusaciones que fueron falsas.
Después, en un consejo de guerra verbal, fue convocada el 12 de mayo, pero no fue sino hasta la tarde del 14 que se anota que todo estaba listo con el defensor asignado. Este defensor se dice que más bien se cayó y no lo defendió. Según todo ya estaba preparado para cuando Victoriano Lorenzo llegara con el enviado especial colombiano. Entonces ya se dictara la sentencia de la culpabilidad de Victoriano Lorenzo y la condena de la muerte, la condena de la muerte para él mismo fue el fusilamiento. Los fusileros se apostaron en la plaza de armas y le asesinaron no con una bala, sino con varias. Aunque la historia relata que no fue un solo disparo, sino que le dispararon 2 veces. También, durante el cautiverio, hasta su ejecución, Victoriano Lorenzo redactó 3 cartas en las que deja traslucir algunos rasgos muy reveladores de su personalidad, del grupo social a la que él pertenecía, y retrata circunstancias cotidianas administrativas de la religión colonense indígena. La separación de Panamá de Colombia. La separación de Panamá de Colombia, la misma ocurrió el 3 de noviembre de 1903, después de la Guerra de los 1000 días, que se desencadenó en la proclamación de la República de Panamá. Dentro de lo que fue este suceso de la Guerra de los 1000 días, hubieron muchos personajes, en el cual estaba el que fue el presidente Manuel E. Amador, su esposa María Osa, que formaron parte importante para lo que fue la separación de Panamá de Colombia. La verdadera historia de la separación. Dentro de lo que se nos dice que es la verdadera historia de la separación, nos cuenta que la leyenda negra, la misma establece que Panamá nace como una república ficticia, que la misma fue fabricada por los Estados Unidos. Es llamada de una forma despectiva una banana republic, corrupta y sin identidad nacional y con próceres oportunistas. Cuando ellos se referían a próceres oportunistas, se referían a lo que fue algunos personajes, como anteriormente los mencioné, los llamados los rebeldes, en el cual estaban encabezados por Manuel E. Amador Guerrero. Se dice que la realidad histórica se dio de forma a una burguesía comercial ismeña. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, en un momento, ellos estaban enfocados en Nicaragua para la realización del canal, pero gracias a un francés se enfocaron en Panamá para lo que fue la realización del canal de Panamá y para la terminación y la culminación del ferrocarril. Entonces, se dice que la ciudad de Panamá estaba asociada a intereses foráneos, ya fuera como prestadora de servicios de tránsito o como agente comercial. Ellos veían a Panamá como una burguesía comercial importadora y reexportadora, en gran medida extranjera, cuyo interés particular estaba firmemente ligado a sus socios norteamericanos, ingleses y franceses. Por eso es que
se dice de la verdadera historia de la separación. Ellos vieron que eran, por eso es que la emiten como una leyenda negra, porque ellos ven el fondo de todo eso y ellos dicen que los Estados Unidos, ellos fabricaron lo que fue la separación de Colombia con Panamá mediante esos intereses. Muchas gracias.